pobreza, ¿verdad? No es, y realmente entonces anunciar una ideología. Lo que tenemos es demasiado gobierno. Lo que tenemos es mucha pobreza. Lo que tenemos es Wall Street sin regulación. No, alguna declaración de ese tipo. ¿Y te gustan esas declaraciones? A mí no me interesa. Es fanfarronía. No sé si digo esa palabra correctamente. Es un tipo de autoexpresión, casi aire y nada más. Entonces, a mí me interesa si me ofrecen un problema que me importa, con unas soluciones que yo puedo ayudar. No solamente votar, sino también ayudar. Por ejemplo, usar mi celular para informar sobre problemas que veo en la calle todos los días. No respondo a tu pregunta, pero es demasiado difícil. Por acá atrás, por favor. Después aquí enfrente. Sobre lo que está diciendo básicamente es Tu micrófono no está. que en muchos casos todos sus comentarios de los políticos, los gobernantes, la gente del poder público, que son fanfarronerías, son ostentaciones, son una actitud de mucho poder sobre los demás. ¿Eso pasa en México también? No solo A veces. Entonces, esa situación se da también porque ellos ven a los demás que los hacen dioses. Aquí en México yo creo que tiene que ver mucho la cuestión moral y espiritual, que usted comentaba de lo que señalaba. Si yo, ciudadano, yo creo en un Dios, como quiera llamarle, ¿no? De cualquier religión, yo voy a considerar un ser supremo a quien le debo muchas cosas, a quien es el todopoderoso, a quien es todo, y es el dueño de mi vida, del tiempo, de muchas cosas. A ese ser humano, digo, a ese ser divino, yo le rindo alabanzas y todo lo que las escrituras o lo que sea, yo voy meditándolo y lo voy incorporando a mi forma de ser. Pero si la gente, el grueso de la gente, la población, ve a ese político, a ese ser, a esa persona, como un ser supremo, siendo que es un ser ordinario, ordinarísimo, que la constitución o las costumbres o lo que sea, o la misma gente, le da un poder extraordinario. En muchos casos es crítico esta situación, porque no se cree en Dios. Entonces la gente hace Dios a esa persona y él puede corromper, puede hacer lo que quiera, porque la gente lo ve así, porque no tiene, sobrepone pues a Dios por esas personas, ¿no? Y ahí está la corrupción, todo lo demás. Pero cuando yo pienso que este pueblo, México, creamos más en Dios, y al creer en Dios creemos más en nosotros mismos, yo le voy a decir, yo le digo a algunas gentes de esas, grandes políticos, a ver, yo soy un ciudadano común y corriente, yo de tal colonia, a ver, tú que eres lo máximo, así les digo, yo les he comentado, a ver, quiero un cara a cara contigo, tú como ser humano, yo como ser humano, contéstame esto por esto y esto, sin retórica, sin cara a cara. Yo creo que el día que hagamos algo así, o seamos de esa forma de ser, ya las gentes aquí ya se van a sentir sin ningún poder, sin ninguna fanfarronería, porque no va a decir, pues a este no lo voy a hacer tonto, ni el otro, ni el otro. Entonces es una forma esas de bajarlos del pedestal y nosotros verlos igualitos. Y que sea su capacidad la que realmente me convenza y no lo demás. Muchas gracias. Sí, tengo una pequeña historia, pero no quiero que esto salga en la tribuna. Prométame que no van a ser cortos. Una vez siendo muy joven tuve la suerte de conocer al expresidente Echevarría. Había salido de la oficina y lo consulté sobre mi problema de reforma aquí en México. Y por alguna razón le gusté y me invita a su casa en campo. ¿Es Querétaro o dónde está? ¿En un pueblo? Cuernavaca. Bueno, este lugar quizás lo vas a reconocer. Entonces fui en un avión privado proveído por él. Llegué allí, un hombre con botas y gran Rolex de oro y tal, para llevarme a la casa de Echevarría. Y alguien me mostró la casa. Él no está. Tiene dos cosas de interés. Uno es que tiene
cacti suculentes, de toda parte de México, en un jardín muy bonito. Está encima de la ciudad. La ciudad está por acá. Es Guanajuato. Guanajuato, eso es. Sí. Entonces tiene todo ese jardín botánico ahí. Y entonces me lleva al domicilio, al cuarto de él. Y al baño de él. Y el baño está construido en una manera que usted reconocerá. Tiene el asiento, por no decirlo de otra manera, aquí al lado de la ventana, que puedes mirar hacia la ciudad abajo. Y le pregunté al señor que me mostró eso, ¿por qué tiene esta ubicación? Dice, porque el presidente siempre quiere mirar abajo a la gente. Como un Dios, mirando abajo. Así es. No decía nada. Yo, ¿qué más? ¿Dos más o estamos bien? Aquí enfrente. Este señor también. Este señor Bueno, gané por el micrófono. Tienes que pagar una pequeña soborno. a la señorita. Hay luego. Pones la del pueblo. Ya le di 50 pesos. Hola, primero que nada, pues buenas tardes y mucho gusto, ¿no? El tema pues, muy interesante, obviamente. Creo que es un tema muy medular ahora por lo que está pasando actualmente en el mundo, ¿no? Donde pues muchos países yo creo que este tema pues, los ha venido a sacudir terriblemente, sobre todo pues económicamente, políticamente, socialmente y lo que resulte, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, obviamente, y le hago pues a usted, que es el especialista, porque si por ejemplo en China, o tengo entendido, yo no sé muy bien el tema, las medidas más radicales que hay para combatir la corrupción son hasta penas de muerte que yo he escuchado, porque ellos en teoría se entiende que van de tajo a atacar el tema. Porque en países como Latinoamérica, ya lo decimos México, pareciera que México es un país que disfruta la corrupción, y hay que decirlo con todas sus palabras, ¿verdad? O sea, obviamente nos duele, me duele decirlo, pero ¿por qué no ser más fuerte? ¿Por qué no ser más tajante? ¿Por qué no reformar nuestros códigos penales, sobre todo, las medidas, las sanciones, las ejecuciones de este tipo de problemática, ¿no? Hoy en día vemos que los políticos o empresarios, etcétera, hacen las cosas, pero de una manera hasta desvergonzadamente, ¿no? Salen a las redes sociales, que tocó el tema muy bien, pero no se ve que trascienda, que no vaya a trascender. Pues entonces la sociedad es cuando se desprende de todo eso, ¿no? Entonces, no sé, yo le hago la pregunta concreta, usted, una medida así muy tajante, porque yo sé que la corrupción es muy difícil de al menos hacer un catálogo de hechos corruptos, dónde va a caer cada conducta de corrupción, ¿verdad? Porque si nosotros decimos, le di 50 pesos a un policía, no pasa nada, ¿no? Pero como usted dice, si ya empieza a afectar desde donde damos construcción, a una constructora, un puente, etcétera, caminos, hospitales, es donde realmente pues la corrupción va a empezar a hacer mella, ¿no? en nuestra sociedad. Entonces, desde su punto de vista, y haciendo la pregunta concreta, ¿qué es lo que realmente se necesita para acabar o controlarla, más bien, porque es cierto, nunca va a acabar, para controlar de una manera más eficaz la corrupción en este país, sobre todo en México, ¿no? Que es donde, pues, la última vez salió ahí por ahí una en la revista donde era el primer lugar, yo creo, ¿no? en de los países más corruptos, ¿no? Por decir. Muchas gracias. Sí. Yo creo que las últimas dos preguntas realmente no son preguntas, sino cri de cœur, como dicen en español, cri de cœur, de corazón, sí, un lamento de corazón, ¿no es cierto? Usted siente angustia, siente impulsión, ¿no es cierto? De eso, de su tipo de... Pues, yo lamento, pero digo, no estoy criticando. Si vemos que mundialmente la corrupción ahí está latente y siento que seguimos siendo espectadores de la corrupción, pues ¿cuándo realmente vamos a ver un cambio, ¿no? Donde si en China un corrupto, pues pena de muerte, pues digo, se oye muy radical, pero pues la gente a veces, o sea, digo, ya hay un hartazgo, pues entonces, ¿cuándo vamos a empezar? Esa es más que nada mi postura, ¿no? Puse esto otra vez aquí, 100 páginas de ideas prácticas para un país combatir la corrupción. Es una pregunta tan amplia y depende tanto del medio ambiente mexicano que no quisiera
intentar de responder para México. Pero, por favor, si lees inglés, busca eso. No estamos a punto, más bien ya se nos acabó el tiempo, me están avisando que ya la siguiente actividad está después, en puerta. El día de mañana, de hecho, se promulga en Palacio Nacional la reforma constitucional anticorrupción. Es muy difícil sacarla adelante entre organizaciones y diputados, y con la oposición clara y franca también de Presidencia de la República. Pero el tema es, creo que el tema número uno en la agenda política nacional. Algo muy distinto hace una década. Hace una década estos temas todavía no estaban en la prioridad, e incluso sí tenían una buena posición, pero no eran la prioridad, incluso en Sonora. Hace una década que surgió Sonora Ciudadana, el tema de transparencia y rendición de cuentas simplemente era inexistente. El mismo gobernador le compró los camiones a su propio hermano hace unos años, ¿no? Los camiones de transporte público. Y cuando brincamos y dijimos, oye, pero es que ¿cuál es el problema? Él sí es empresario, ha sido empresario toda su vida, sigue siendo empresario, y pues me dio buen precio y facilidades, pues se los compro a mi hermano, no pasa nada, ¿no? Es decir, hay problemas estructurales que hay que tomar en consideración, y sobre todo hay que tomar en consideración esta fórmula que Roberto ha podido traer. Corrupción es igual a monopolio, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas o transparencia, que realmente lo original es accountability. Yo en este salón veo activistas, organizaciones de transporte, del combate a adicciones, académicos, periodistas, ciudadanos, exfuncionarios, funcionarios públicos, muy interesados en el tema, empresarios muy exitosos también, y creo que tenemos una tarea muy fuerte en un futuro. Creo que nos vamos todos muy motivados. Robert, muchas gracias por lo que nos vienes a compartir. Que la motivación no se acabe después de las elecciones, y que la efervescencia y la indignación no sea nada más una coyuntura. Mientras tanto, les agradecemos mucho su presencia. Gracias al Colegio de Sonora, gracias Marco Paz. Nos tenemos desafortunadamente que mover. Muchas gracias.